M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de Emergentes, en este nuevo programa vamos a hablar de un tema que mucha gente ha hablado, pero a mí me gustaría personalmente escuchar cómo vivieron la muerte de Fidel Castro y cómo ven la figura de Fidel Castro los movimientos emergentes de izquierda que están reunidos en esta mesa. Entonces, para eso vamos a conversar con Cristian Rojas, militante de Nueva Democracia, miembro del equipo de género y de diversidad sexual. Hola Cristian. Con Felipe Ramírez, primer secretario de la Izquierda Libertaria, con Valesca Madriaga, militante del Comunal de Ñuñoa del Movimiento Autonomista, y con Matías Wolf de Revolución Democrática y consejero político del mismo partido político. Y bueno, como siempre tenemos un minuto más o menos, y esta vez por fin voy a ser exigente con eso, y tienen un minuto para presentar un poco la visión que tienen un poco general antes de que entremos en el debate propiamente tal. Entonces, empecemos en orden, Cristian. Bueno, yo creo que efectivamente lo que ha pasado esta semana es un hecho bastante crucial para la izquierda latinoamericana en varias cosas. Yo creo que tiene que ver básicamente con cómo la izquierda es capaz de redefinir varios de los postulados que ha defendido a lo largo del siglo XX. Es sin duda una figura emblemática probablemente para la cual los militantes de izquierda tienen mucho aprecio, pero también yo creo que el desafío más importante para la izquierda hoy en día en Latinoamérica tiene que ver con el hecho de cómo podemos sacar aprendizajes a partir de lo que fue el proceso cubano y también tener una posición crítica respecto a aquellas cosas que podemos considerar que no son parte de lo que aspiramos como construcción del socialismo. Yo creo que también no podemos obviar que hay cosas que probablemente no nos son muy cómodas o no nos gustan tanto. Y eso no implica que tengamos que nosotros renegar o decir que efectivamente no valoramos los logros que han sido o que han significado el proceso de construcción de la Revolución Cubana. Entonces me parece que es un punto que es bastante estratégico que la izquierda lo pueda resolver, no tanto por asumir un discurso propio de la derecha o de los sectores liberales, sino que tiene que ver con justamente poder asumir un discurso radical o de democratización radical de lo que pensamos como socialismo. Felipe. Bueno, sin duda la figura de Fidel Castro y la Revolución Cubana tienen una ascendencia fundamental para la izquierda, no solamente chilena o latinoamericana, sino de los países del tercer mundo. Indudablemente, bueno, con las críticas, con las observaciones y con las diferencias que podamos tener con el proceso cubano, con el partido cubano y con la figura de Fidel, el legado que nos deja en función de la valentía, la audacia que implicó construir el socialismo a algunos kilómetros desde la costa de Estados Unidos, lo que implicó construir a partir de una revolución nacionalista, una construcción socialista, lo que implicó el legado fundamental de internacionalismo, que el compromiso del pueblo cubano con las luchas de liberación de América Latina, de África, del tercer mundo en general, ese desprendimiento, esa lección moral, digamos, que entrega la Revolución Cubana, que entregó Fidel Castro, está, yo creo que en la base de cualquier tipo de reflexión que desde la izquierda hoy día se tenga que hacer. Hoy día efectivamente tenemos el desafío de construir una izquierda y un socialismo acorde con las condiciones y con la realidad que nos toca enfrentar a nosotros en nuestros países, en nuestra región, pero también tenemos que tener claro desde cuál es el piso en el que se construye. Y finalmente, buena parte de los esfuerzos, buena parte también de esas lecciones, de esa moral, de esa construcción de partido, de esa construcción de dignidad, digamos, para los pueblos del tercer mundo, está en buena medida sustentada a partir de los sacrificios que realizó la Revolución Cubana durante todas estas décadas. O sea, sin duda los procesos revolucionarios y los procesos de cambio y transformación que nosotros vamos a levantar van a tributar de una u otra forma a los esfuerzos y a los sacrificios que hizo el pueblo cubano y que hizo Fidel Castro, que impulsó Fidel Castro, sus ideas y su elaboración, no solamente en el momento de la revolución, sino que también hasta hace algunos años atrás, donde él seguía escribiendo, él seguía publicando y él seguía entregando de una u otra forma orientaciones al conjunto de los movimientos de liberación. Gracias. Sí, la figura de Fidel es claramente una figura que despierta amores y odios. Eso yo diría que es lo primero que uno puede mirar. Sin embargo, ha sido desde el principio, desde el asalto al cuartel Moncada, y la historia me absolverá, incluso antes de la revolución,
una figura que ha marcado el carácter del líder político, yo diría, a nivel mundial y no solo en la izquierda, también en otros sectores. Provocó admiraciones, es bien en ese sentido incluso contradictoria, ambivalente las posiciones que se tienen respecto de Fidel como figura él en términos individuales, personales. Sin embargo, y dado eso, digamos, yo optaría por hacer una separación entre lo que es Fidel la persona, el líder de la Revolución Cubana, y Fidel el mito que se crea a partir de lo que él va representando. Leyendo un par de libros de algunos autores que han escrito sobre la Revolución Cubana, uno se da cuenta que él se dedicó a forjar ese mito. Él, los barbudos, desde ahí para adelante se dedicaron a forjar ese mito y eso trae toda una carga que incluso involucra a figuras como San Martín, Mariátegui, el subcomandante Marcos. O sea, uno empieza a pensar como en este tipo de figuras como más emblemáticas que claramente, como decían acá los compañeros, marcan un norte en lo que es el pensamiento de izquierda. Ahora, Fidel como parte de la Revolución Cubana, como parte de la vida del pueblo cubano, tiene otras acepciones que tienen mucho que ver con la vida que le tocó vivir al pueblo cubano en los casi 50 años de revolución. Más de 50 años, perdón, que llevan hoy día. Creo que la revolución no se ha acabado, o sea, es algo que continúa, el legado del 59 para acá sigue funcionando, sigue dando que hablar, sigue dando frutos en la constitución de la historia del pueblo de Cuba. Han pasado por muy buenas épocas y por muy malas épocas, entonces la ambivalencia también se da al interior de Cuba. Creo que ahí hay, en términos como de aprendizaje político para estas fuerzas emergentes, yo creo que hay harta punta que sacarle en términos de lo bueno y lo mítico y lo pedagógico incluso que puede ser para nosotros, y también respecto a las cosas que nosotros deberíamos mirar como con lupa, respecto a lo que no podría pasar eventualmente con nosotros en posiciones de poder. O sea, así de claro dicho. Ya. Matías, por favor. Voy a tratar de ser breve. En realidad casi todos han dicho muchas de mis ideas. De las cosas que hubiera dicho, por supuesto. En general estoy de acuerdo con lo de la figura, claro, esta figura mítica de Fidel, una figura que para las generaciones, o sea, que cruza las generaciones. O sea, yo siendo hijo de una familia de izquierda, para mí la figura de Fidel Castro siempre fue, digámoslo, bastante endiosada, homenajeada, más allá de las luces y sombras, como se suele decir ahora, respecto al proceso revolucionario cubano. Yo quisiera decir una cosa más que, como después lo vamos a conversar más, justamente los detalles, pero hay una que creo que es fundamental para tasar a Fidel, que tiene que ver con el internacionalismo del que habla Felipe, tiene que ver con el involucramiento que tuvo y lo significativo que fue la Revolución Cubana y la figura de Fidel Castro para el proceso chileno. Creo que puede ser un tema un poco trillado quizás para la izquierda, pero, o sea, para la reflexión de izquierda acá en Chile, pero claramente lo que significó la Revolución Cubana fue finalmente decisivo en los derroteros que tomó el proceso revolucionario chileno. O sea, finalmente fue ese gesto de emancipación y probablemente su carácter, ¿cómo se llama?, renuente a las formas de la democracia burguesa, por decirlo así, el que terminó generando una crisis medio insalvable al interior de lo que fue la Unidad Popular. Y creo que eso, el otro día lo escuchaba aquí creo que Andrés Alamande, en Estado Nacional, que hizo una cosa que no suelen hacer nadie en la derecha, que es traer un texto para leer, y trajo la declaración, no me acuerdo, creo que fue la de Talcahuano del Partido Socialista, en que pone a la Revolución Cubana como el hecho más importante en la historia de la emancipación de los pueblos. Y bueno, de hecho un video que subí el otro día en Facebook hablaba justamente sobre eso, un video del año 62 de la televisión suiza, para que vean como la locura, que se pregunta si Chile es o no una tierra fértil para las ideas de Fidel Castro, y entrevista a un tipo
a un estudiante de la Universidad de Chile de Derecho, en el año 62 estamos diciendo, y él dice en ese momento, cuando está pasando 3 años después, que la Revolución Cubana va a ser el hecho decisivo de la campaña presidencial del 64. Entonces, como eso. Sí, o sea, me voy a colgar de eso porque yo he escuchado varias veces decir que la campaña del 64, el FRAP, se perdió porque la izquierda no asumió la Revolución Cubana, no la presentó porque tenía miedo, porque estaban los tanques rusos, hacían los fotomontajes ahí al frente de la moneda, y que la del 70 se ganó por asumir también esa cuestión. En general, casi siempre cuando se habla de Cuba y de la Revolución Cubana se habla como si fuera una sola cosa. Y se han vivido, como tú decías, Valesca, muchos momentos muy distintos, y hay que ver también en qué estábamos en 1959 en Chile, o sea, lo que era esta economía feudal, campesina, y cómo esto también fue influyendo incluso en surgimientos como alternativas, como incluso la democracia cristiana, dentro de o sea, la Alianza por el Progreso de Kennedy y todas esas cosas. Entonces, cómo el proceso de Revolución Cubana fue influyendo, o sea, directa o indirectamente, todo el devenir de lo que ha sucedido en América Latina en los últimos casi 60 años. Y sin duda el caso de la Revolución Cubana tuvo un impacto además en el tema de la descolonización, porque eso fue en el contexto del proceso de descolonización, el tema del internacionalismo que hablaba Felipe, efectivamente tiene que ver con eso, con este contexto de estos procesos de descolonización nacional, que vivieron a nivel global, especialmente en los países del tercer mundo. Entonces, en términos simbólicos, creo que también hay que hacer esa distinción, porque hay varios planos, yo creo que se cruzan ahí. Un plano tiene que ver con términos simbólicos de lo que significa la figura de Fidel Castro para como aliciente de lo que se puede hacer, de lo que es posible hacer, de marco de posibilidades de un movimiento político. Otro plano tiene que ver con el tema de cómo el proceso revolucionario, las amplitudes que tiene el proceso revolucionario, las complejidades, las multiplicidades que componen el proceso revolucionario, y otra cosa tiene que ver con las gestiones o cómo se intenta gestionar también ese proceso revolucionario, que son 3 planos distintos. Otro plano completamente distinto. Una cosa tiene que ver con el proceso en sí, en términos de un marco social, cultural, de que genera un cambio o un giro en cómo las cosas se están dando, y eso es bastante más amplio que la búsqueda de intentar regular o controlar. Entonces ahí me parece que justamente el aprendizaje con respecto a la izquierda tiene que ver básicamente con el último punto. ¿Cuánto vamos a nosotros, o cuánto como movimientos políticos, como gestión política, como vamos a ceder respecto de un proceso político que nos puede sobrepasar también? Porque un proceso revolucionario siempre va a ser más de lo que nosotros intentamos como regular. Podemos intentar regular como aparato político, como partido político, como estructura, como burocracia, y siempre pareciera ser que el proceso revolucionario es mucho más y nos sobrepasa. Y en eso yo creo que es un aprendizaje que es permanente dentro de la izquierda, que no sé si está tan consciente o estamos tan conscientes dentro de la izquierda con respecto a eso, porque pareciera ser como muy fácil pensar que simplemente el tema es la toma del poder y finalmente se disuelve con la revolución, y se disuelve así como por arte de magia, todo tipo de contradicciones, y ahí se acaba todo. Pero el tema es que solamente ahí lo que se ha hecho es asumir simplemente la gestión de un cierto proceso, y por debajo aparecen una serie de otras contradicciones que tienen que ver con contradicciones entre la burocracia tal vez del movimiento que está asumiendo el control con respecto a quienes no son parte de esa burocracia. Aparecen otras temáticas como las temáticas de género, otras contradicciones como las contradicciones ligadas al tema medioambiental, que en los casos de los regímenes del contexto o del marco socialista fueron también bastante complejos, y hasta el día de hoy son bastante complejas de resolver. El mismo caso de China y Vietnam hoy en día es un tema complejo, porque efectivamente ahí tú tienes un proceso revolucionario que fue gestionado de una manera súper vertical, y finalmente eso terminó siendo una puerta de entrada abierta y libre para el neoliberalismo. Entonces efectivamente el liberalismo se siente a sus anchas en un lugar donde efectivamente hay un marco bastante rígido de autoridad. Entonces me parece que eso es un punto donde la izquierda tenemos que aprender también, o cuestionarnos acerca de cómo hacer la definición de socialismo que finalmente que deseamos construir, cuáles van a ser los marcos y cómo hacer la gestión de ese proceso revolucionario. Sí, por favor, interrúmpanse. Sí. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más interesantes, digamos, de la figura de Fidel, y también cómo se desenvolvió durante el proceso revolucionario, bueno, durante todo el proceso hasta su muerte, es en el fondo la capacidad que tuvo él como figura para poder orientar un proceso en donde parte con una revolución de carácter más bien nacionalista y antiimperialista,
siente las presiones externas, digamos, las contradicciones internas también que se desatan a la caída de la dictadura de Batista. Asumen el desafío de la construcción de un nuevo Estado con un carácter distinto al Estado dictatorial, y finalmente, a la par con ese proceso, también construyen partido y construyen socialismo. Me parece que lo interesante en el fondo es que lo que marcan ellos es un quiebre dentro de las lógicas tradicionales ortodoxas de cómo se estaba definido que se tenía que construir el socialismo. Ellos quiebran en el fondo con la receta establecida por la Unión Soviética, el modelo, entre comillas, insurreccional basado en la clase obrera. O sea, el movimiento 26 de julio era muy distinto a lo que planteaba el Partido Comunista Soviético. De hecho, la primera reacción de la buena mayoría de los partidos comunistas en América Latina fue más bien no de condena, pero sí cierta reticencia o cierta desconfianza con respecto a lo que estaba pasando en la isla. Y ellos en el fondo construyeron a partir de las condiciones reales en las que ellos se encontraban. En el fondo, la lección que nosotros podemos rescatar, yo creo, sobre todo del proceso, es cómo nosotros podemos hacer algo similar. Las condiciones de Chile el año 2016 son muy diferentes a las de Cuba el año 59. El Estado, por lo tanto, que va a surgir del proceso de transformaciones que se genera aquí va a ser muy diferente también del que se construyó en Cuba. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. O sea, el proceso y el Estado que se construyó en Cuba está en buena medida también determinado por las condiciones externas a las cuales se ve enfrentado. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos estaba al lado y desarrolló no solamente más de 600 atentados para asesinar a Fidel, sino que también una serie de ataques terroristas en contra de la soberanía cubana. Estamos diciendo raptos, estamos diciendo infiltración de equipos para destruir infraestructura, una serie, el bloqueo económico, etc. Entonces, y de hecho, yo creo, en mi opinión, que uno de los problemas que tuvo la izquierda chilena en los años 60 y 70 es que enfocó la discusión a partir de la Revolución Cubana no de su capacidad para construirse en sus propias condiciones, sino que lo enfocó en una visión simplificada o caricaturizada, digamos, en torno a las vías. La discusión respecto a la vía violenta o no violenta impidió desarrollar la discusión real, que era qué tipo de socialismo tenemos que construir aquí y cómo nosotros democratizamos la sociedad chilena que nosotros tenemos, no la cubana. Entonces, por eso terminamos discutiendo y terminamos enfrentando un proceso como la Unidad Popular enfocado en discusiones que eran secundarias o más bien caricaturizadas, que nos bloqueaban la posibilidad de poder discutir respecto a lo realmente importante, que era en el fondo el legado y lo que nos puede entregar hoy día la Revolución Cubana. Sí, porque yo siempre veo, por ejemplo, en la izquierda chilena y tal vez en un cierto grado de inmadurez, que el triunfo es ganar la elección, el triunfo es llegar al poder, no es saber administrarlo, saber qué hacer con eso, es no tener un proyecto político claro que nos defina después. O sea, muchas veces se habló del triunfo de Sharp en Valparaíso cuando recién estaba empezando, y el triunfo de Sharp va a ser, después de 4 años, saber qué se logró hacer, porque va a ser la prueba que vamos a tener como izquierda aquí. Entonces, muchas veces, y se habla del triunfo de la Unidad Popular, cuando la Unidad Popular fracasó, o sea, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Digamos, independiente del cariño que uno tenga a la figura Allende y a los procesos que se vivieron en ese momento, es una derrota. Entonces, eso. Y Fidel, o sea, es una de las pocas revoluciones que todavía está funcionando, digamos, un personaje también que, o sea, quedó mucho tiempo en el poder. O sea, ¿qué significa también esto? Nosotros somos un movimiento emergente frente a una izquierda que está relativamente enquilosada, instalada aquí, que ha perdido todo ideal. Entonces, ¿cómo nosotros nos planteamos también frente a la falta de renovación que tiene como los cuadros dirigentes máximos de la Revolución Cubana? Sí. Eso creo que es un tema fundamental, porque la construcción que nosotros estamos tratando de dar, al menos en las fuerzas emergentes hoy día en Chile, o sea, igual, no sé cómo lo ven ustedes, pero igual siento un poco extemporáneo que estemos tratando de compararnos aún todavía con lo que fue ese proceso, como que siento que nos queda demasiado grande ese poncho, que está bien el ejercicio, porque en el fondo hay que dar, sí, yo lo entiendo muy bien en ese sentido, pero son tantas las diferencias, y también ahí yo quisiera ser un poco más crítico quizás, o sea, efectivamente, lo que hay que preguntarse es cuáles son las condiciones, en eso estoy muy de acuerdo con Felipe, pero las formas en que eso se logra y se mantiene no dejan de ser, particularmente nosotros, nuestro partido tiene la palabra democrática por alguna razón, no solo de alcanzar la democracia socialista, si quieres, de la distribución equitativa de los recursos y del poder, etcétera, sino que también por las formas. Y el tema de la violencia, por ejemplo, de la violencia como medio, es un tema que en RD particularmente ha sido polémico en su declaración de principios, y yo creo que eso tiene que ver
con una discusión que fue clausurada por la ortodoxia también liberal que ganó después de la caída del muro, justamente, y que marca probablemente algo que puede hablar más la Valesca con más propiedad, la entrada en crisis del modelo cubano al final de los años 80, o sea, y que tiene que ver con esta supuesta como absoluta condena al tema de las vías no liberales de alcanzar el gobierno. Entonces, como que se le cierran a la izquierda las puertas, o sea, no se puede hacer mediante los votos, porque de todas maneras la derecha conspira, está completamente descartada la vía armada insurreccional. ¿Qué le va quedando? Se le cierran esas puertas. Yo creo que son temas que, a propósito de la muerte de Fidel, tenemos que volver a discutir nosotros como... ¿En qué contextos empieza a haber una lucha de liberación nacional, por ejemplo, en realidad? ¿Cachai? ¿En qué contextos hay que utilizar solamente los carriles institucionalizados y dispuestos a nosotros como fuerzas emergentes, que es lo que estamos más o menos hoy día? O sea, si no estuviéramos hablando de Fidel y de esa impronta, probablemente no estaríamos hablando de este tema, sino que seguiríamos pensando en la estrategia electoral, en cuestiones muy propias de una democracia limitada, que es la que tenemos hoy día. Entonces, sí creo que, a pesar de que es maniquea esa cosa como vía armada, vía institucional, hay que volver a hablar de esos temas, ¿cachai? Y yo creo que quizás para nosotros, como Revolución Democrática, seamos los menos tentados a eso, los compañeros que vienen de grupos que se sitúan un poco más a la izquierda en el espectro, me imagino que son temas que tocan con mayor, digamos, son más comunes en sus reflexiones, y creo que es interesante que lo volvamos a plantear a propósito de la muerte de Fidel. Mira, yo primero haría una mirada, una lectura más bien histórica respecto de lo que es la historia de Cuba y por qué termina pasando algo como una revolución, y como esa revolución además, que no es como otra. Cuba es un país que pasó de manos de los españoles a manos de los yanquis, sin independencia como las conocemos todo el resto de los países latinoamericanos. Por lo tanto, ahí hay una historia de colonización permanente hasta el año 59 en la que uno, y en el medio de la Guerra Fría además, entonces también el contexto mundial marca mucho las herramientas que tenía a la mano para resolver ese tipo de situaciones, como para diseñar una estrategia para salir de esa situación a nivel nacional, ahí en Cuba. Entonces, efectivamente, mirar en la Revolución Cubana como una solución violenta a un estado de situación del país en ese caso, tiene que ser respecto del contexto en el cual se dio, evidentemente, no puede ser mirado de manera neutra, no puede ser. De todas formas, yo entiendo, o sea, yo creo que fue una buena manera de salir de ahí. Si ustedes leen la historia desde que salió el Granma de México hasta que entra el movimiento 26 de julio de La Habana, que es todo el proceso del triunfo de la revolución, la cantidad de muertos no es nada al lado de otro tipo de azonadas violentas en otros países a propósito de otras cosas, de otras situaciones, digamos. Entonces, también ahí es parte del mito también, esta historia de si lo hacemos si es la vía armada o no es la vía armada, es parte del mito. Las guerrillas y la vía armada que desarrolló la Revolución Cubana más bien la hizo en este afán de internacionalizar la revolución, más exacto, que eso es, pero ahí sí fue efectivamente una fuerza de combate poderosa. Exacto, entonces por eso yo creo que uno tiene que mirar más bien respecto al contexto, mirar bien la historia y analizar bien cómo se dio y por qué, para poder entonces hacer el mismo ejercicio acá, respecto de nosotros. Entonces, evidentemente que uno no podría extrapolar ni pretender siquiera acercarse ni a las condiciones, ni a la fuerza que ellos construyeron, ni a los argumentos políticos y militares incluso que construyeron ellos para hacer lo que hicieron. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que no está mal también respecto de la izquierda que somos hoy. Por ejemplo, en mi caso personal, yo me entero que Fidel murió y yo lloré desconsoladamente. O sea, fue en ese minuto una pérdida de esta cosa como simbólica de la lucha por la dignidad. Yo creo que ese finalmente es el legado que todo el resto creo yo, todo el resto de análisis que uno puede hacer más objetivos, más racionales respecto a la Revolución Cubana, la figura Fidel, el Che y todos los demás, ahí
en el paquete, digamos, no los puedo homologar a lo simbólico que nos entrega la Revolución Cubana y la figura de Fidel en particular, respecto de la lucha por la dignidad, esta incansable búsqueda de los sueños de libertad y justicia, digamos. Yo creo que ahí hay un legado simbólico para la izquierda, y ojalá que no solo para la izquierda, ojalá se salga de manos de la izquierda mundial, digamos. Y creo que ese es el gran aprendizaje que nosotros debiéramos sacar, más allá de hacer estos análisis que son útiles respecto de cómo fue la situación, por qué hicieron lo que hicieron, que son útiles de formación, digamos. Pero en términos de legado yo me quedo más con esta otra impronta que logra instalar, creo yo, la Revolución Cubana, en cierta medida la nicaragüense, con algunos bemoles, pero esa historia de lucha por la emancipación de los pueblos y por la dignidad creo que es el gran legado que nos dejan. Sí, pues sí, es cierto, cuando nos proyectamos en la época del 59, si estamos hablando de eso, podemos hablar de Argelia, donde el número de muertos es tremendo en esa guerra de descolonización. Y la otra cosa también, cuando hablabas también de, Felipe, sobre la revolución rusa, digamos, comparándola, la Unión Soviética hace rato que había renunciado a la revolución internacional, los partidos comunistas tenían que ir por la vía electoral en todo el mundo y mantener más o menos el status quo. Y Cuba es un accidente tremendo en esta cuestión, al final. Entonces es como surge una manera nueva y tratan como de alinearla y traerla para acá, porque era algo nuevo, digamos, en ese momento. ¿Puedo decir una cosa chiquita sobre eso mismo? Ayer estuve viendo un documental que recomiendo mucho, que se llama Cuba, una odisea africana, que es justamente sobre el involucramiento cubano en las luchas por la liberación, sí, en África desde el año 60 hasta el año 75, hasta, digamos, la liberación de Angola. Y es impresionante el nivel de compromiso y convicción de lo que señalaba la Valesca recién, en la figura de Fidel particularmente, pero de los combatientes cubanos en general, acerca del involucramiento desinteresado del pueblo cubano y del ejército cubano en las luchas de independencia. Se calcula que se enviaron a más de 500.000 hombres durante esos 15 años por barco transatlántico para simplemente participar de los procesos. Y lo interesante es justamente lo que decías respecto a los rusos. Los rusos muchas veces no sabían de las movidas que estaban haciendo los cubanos. Y los gringos pensaban que los cubanos, que los rusos estaban orquestando esta cuestión para hacerlo. Y era al revés, tenían que responder a estos hermanos que claramente seguían con un espíritu al que ellos habían renunciado hacía mucho tiempo, en la lógica de la Guerra Fría, que era simplemente esferas de influencia, mucha diplomacia y espías, digamos, pero tratar de mantener la menor cantidad de conflictos abiertos, digamos. Estos tipos estaban ahí ayudando a las fuerzas de liberación. Esa película parte con una visita que le hace Mandela. La primera lugar al que visita Mandela luego de la liberación es Cuba. Y eso creo que es la prueba fehaciente absoluta de la dignidad, que va mucho más allá de cualquier comparación que uno pueda hacer o respecto a la figura de Fidel con otros tipos que se quedaron mucho tiempo en el poder o que lo aplicaban con mano dura. Como que esa pura postal ya habla de la dignidad y de la diferencia radical que tiene para la historia mundial. Sí, sin duda hay un sentido ético ahí que se manifiesta, que básicamente, claro, porque efectivamente dentro de toda esta vorágine de noticias que hemos escuchado, de columnas de opinión y toda la cosa, y todos estos intentos de comparaciones y teorías del empate, de poder empatar, ¿no? que estos dictadores, claro, pero hay un sentido ético que me parece que es de fondo. Uno puede tener críticas respecto efectivamente a ciertos aspectos, como por ejemplo el tema de la verticalidad del poder, que uno, claro, eso tenemos que cuestionar. Eso respondía también dentro de un contexto de cómo se definía el socialismo en esa época, que tenía que ver con este sentido teleológico de que llega la revolución y después viene inmediatamente, se resuelve toda la cosa y viene... Pero hay un sentido ético detrás que es imposible. O sea, que es imposible poder equiparar, porque no es para nada comparable un tipo que se asume el poder solamente para el enriquecimiento de algunos pocos y solamente para poder generar condiciones de profundización de la explotación, a alguien lo hace con un sentido justamente de ampliar la democratización o profundizar la democracia en la distribución de los recursos. Eso indistinto que uno pueda también tener críticas respecto a si esa profundización, esa radicalización democrática en todos los ámbitos fue posible, porque también no solamente la izquierda es bastante
en la izquierda bastante fácilmente nosotros nos quedamos solamente con el tema de la distribución de los recursos económicos, pero también hay recursos simbólicos a los cuales todos debemos aspirar, que tiene que ver con el hecho de cómo aspiramos a la tecnología, de cómo aspiramos también a la información, de cómo aspiramos a la participación política. Y lo que ocurre muchas veces, o ocurrió muchas veces a lo largo del siglo XX con todos los movimientos o los procesos revolucionarios, fue que muchas veces se quedaban en una estructura bastante sesgada, bastante cerrada, en donde finalmente las decisiones no necesariamente se habilitaba a los ciudadanos para ser partícipes activos y constantemente dentro de los procesos, sino que finalmente se terminaba constituyendo una burocracia que era la que finalmente movilizaba los recursos, destinaba los recursos y distribuía. Por lo tanto, quedaba bastante inhabilitado el militante de base o el ciudadano para poder hacer eso. Y eso permeó, yo creo, también la estructura de los partidos. Los partidos políticos de izquierda, hasta hace no muy poco tiempo atrás, eran bastante rígidos y eran bastante estrictos con respecto a la verticalidad, donde no había posibilidades de disenso dentro de eso. Entonces me parece que ese punto, el tema de dentro de esta vorágine, volviendo al comienzo, esta vorágine de teorías del empate, hay un tema ético que es insalvable. O sea, que efectivamente la figura colocándole una balanza, la figura de Fidel obviamente queda en una posición que es bastante mejor y es bastante cualitativamente mucho mejor que la posición de cualquier otro gobernante que haya tenido posiciones autoritarias o incluso se haya estado durante mucho tiempo en el poder, porque efectivamente hay un ejercicio de voluntad de radicalización democrática en diferentes ámbitos y no solamente dentro del territorio de Cuba, sino que también fuera de su entorno. Ya, pero ahí hay un problema, o sea, lo vemos en todos los otros procesos latinoamericanos, o sea, se muere Chávez y queda la caga. Vemos que Morales tampoco logra, trata de cambiar la constitución para poder representarse y toda esta cuestión. Entonces, para mí la cuestión de la renovación de los cuadros también es demasiado importante, porque eso es un factor esencial en el enquilosamiento de un proceso así, o sea, con todas las diferencias que he tenido durante la historia de la Revolución Cubana, pero eso es un problema para mí fundamental. Cuba se está vaciando de jóvenes, digamos. Hoy día uno de los mayores problemas que tiene Cuba, que en el futuro es la población más vulnerable, digamos, los más viejitos que se están quedando en la isla, y muchos jóvenes están abandonando este proyecto. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, yo creo que hay un elemento interesante, más allá de la discusión respecto a la figura de Fidel, su peso y su permanencia, digamos, como máximo dirigente de la revolución. No me recuerdo bien la cifra, pero me parece que un 60% del Comité Central del Partido Comunista de Cuba es menor a 40 años. Eso implica que la mayor parte de la dirigencia del partido no vivió el proceso revolucionario en su génesis. No es de la generación del año 59 de la Sierra Maestra. Es una generación posterior que se forja al calor no de la guerrilla, sino del proceso de construcción del Estado y del proceso de construcción del socialismo. Yo creo que la muerte de Fidel viene en un momento clave, digamos, de una u otra forma, en una encrucijada para la revolución y también para la izquierda. Es interesante porque se dijo mucho, bueno, aquí muere definitivamente el siglo XX. Claro, efectivamente nosotros ahora, y el proceso revolucionario además se ve envuelto en una situación muy distinta, con un tímido proceso de descongelamiento de relaciones con Estados Unidos, en donde se puede abrir un nuevo escenario y en donde se nos abren nuevas preguntas. Nosotros, post caída del muro de Berlín, dejamos de preguntarnos sobre la construcción del socialismo. Nuestras dudas sobre todo han estado planteadas en términos más bien abstractos. Hoy día, la situación misma de Cuba nos trae la pregunta de, bueno, ¿cómo se construye el socialismo en países que son del tercer mundo, en países que son de América Latina y en países que son fundamentalmente pobres? ¿Cómo construimos el socialismo desde esa realidad objetiva? ¿Cómo nosotros construimos el socialismo en una sociedad como Chile, donde tenemos una economía que en el fondo está basada en la exportación de materias primas sin ningún valor agregado, en donde el sueldo mínimo es, como lo dice, muy mínimo, no alcanza para una familia normal para que tenga una existencia con dignidad, donde ni la salud, ni la educación, ni la vivienda son derechos para la ciudadanía? Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos y ponemos sobre la actualidad esta nueva pregunta? En donde la Revolución Cubana, nuevamente, por circunstancias de la historia, va a tener también que tener cierto rol de protagonismo o de vanguardia, quizás, de una u otra forma. Efectivamente, ahí también la renovación va a tener un rol importante. ¿Cómo lo van a enfrentar estos nuevos cuadros que se ven enfrentados a la situación de gobernar, digamos, un país como este, que continúa bajo la sombra del imperio a algunas millas de distancia?
Y nuevamente pareciera ser con pocos aliados, o sea, en Venezuela envuelto en una crisis, etc. Yo creo que uno de los elementos que pueden marcarnos una diferencia con, por ejemplo, con Venezuela o por ejemplo con Bolivia, aunque el proceso boliviano no lo manejo tanto, es que en Cuba hoy día se cuenta con un partido, con su proceso de formación de cuadros, de promoción de cuadros, con su experiencia gubernamental, etc. En Venezuela, a diferencia, no se contaba con un partido estructurado de esa manera. El Partido Socialista Unificado de Venezuela recién está construyendo su programa, recién está basificándose, recién está generando un cuerpo, digamos, que le pueda dar la profundidad para poder asumir la tarea o el desafío de construir el socialismo. O sea, en buena parte la dependencia que tenía con Chávez era la dependencia de una serie de otras dinámicas. El equilibrio entre el ejercicio, entre los integrantes de las Fuerzas Armadas y los que provenían de los movimientos sociales. En fin, ahí habían una serie de otras tensiones, digamos. Nosotros hoy día tenemos entonces el desafío no solamente de construir partidos, es un desafío para todas las fuerzas que estamos aquí, sino también para poner sobre la mesa y sobre la actualidad entonces qué tipo de socialismo queremos construir, a partir de qué condiciones lo vamos a construir y qué tipo de Estado vamos a levantar también. Claramente va a ser muy diferente al Estado que existe en Cuba porque las condiciones son muy distintas. La valoración también de la democracia es diferente. Y yo creo ahí pongo un último tema sobre la violencia. Yo creo que no es casualidad que cada vez que se ha podido llegar al poder a través de una revolución armada ha sido siempre en contextos en donde el gobierno anterior no era democrático. Así fue en Cuba, así fue en Nicaragua, así fue en China, así fue en Rusia, y así podemos ir revisando otros procesos revolucionarios. A diferencia de eso, el foquismo durante los años 60 fracasó porque se dio generalmente en países donde había, con los bemoles que uno quisiera, sistemas más o menos democráticos en donde las masas no se sumaban a esta propuesta guerrillera. Entonces yo creo que ahí también hay un punto a tener en cuenta para insistir que la discusión no está en el tema de las vías, sino que está fundamentalmente en el contenido del proceso de transformación que queremos realizar. Sí, justamente yo estaba pensando en el contenido de la democracia. La democracia es un concepto, es una estructura es absolutamente en disputa que mirado desde un punto de vista se ve de una manera y de otro se ve de otra manera y sigue siendo la democracia. O sea, y está bien que así sea, creo yo. Es parte de la construcción que estamos haciendo. El Estado de Cuba como gobierno tiene un sistema democrático a su manera, con sistema de representación, con elecciones que no son como las nuestras, con un sistema de representación que no es como el nuestro, que es muy distinto, y es muy distinto a todos los demás. O sea, no es una democracia similar a otras. Entonces, no se ve como democracia, no lo parece. Y además el gobierno de Cuba, Fidel y los que estaban ahí, bueno, Fidel que murió, pero los que quedan, no les interesa andar explicando que si es democracia, no es su tema. Entonces, finalmente termina quedando como que no lo es. Pero yo pienso que sí es un tipo de democracia. La democracia chilena, por otro lado, tiene un montón de falencias, un montón de arbitrariedades, un montón de trampas para nosotros, para las fuerzas emergentes, para poder validarnos en la representación y en la participación, y nadie lo califica, nadie duda que es una democracia. ¿Me entiendes? O sea, ahí yo creo que hay una trampa en cómo uno se acerca a lo que es o no es una democracia. Ahora, sí, la perpetuación en el poder es otra cosa, pienso yo. La perpetuación en el poder o el tema del partido único es un componente que le da el contexto que tiene la sociedad cubana y que se da en otros países porque también vienen de esas mismas historias que nosotros no tenemos. ¿No? Que nosotros no tenemos. Tenemos otras cosas que nos hacen tener una democracia que también puede, a un análisis concienzudo, ser una democracia, aparecer como tramposa también. Entonces, yo la verdad es que pensaría que esta idea de qué es más democracia que otra, cuál es la democracia más democrática, es una trampa. No, es absurdo. O sea, lo que tú decías, o sea, apuntar al empate y toda esta cuestión, o sea, yo creo que no tiene sentido meterse en esas cosas. Pero, o sea, yo digo, ya, yo no soy un gran defensor de la democracia chilena porque tiene unas limitaciones enormes, pero, o sea, igual hay, bueno, aquí se habla de la concentración de los medios de comunicación, pero en Chile podemos hacer programas como el que estamos haciendo acá también. Igual existe una suerte de disidencia que aparente al sistema, o sea, nosotros somos todos antisistema, somos antineoliberales y todo eso, salimos a marchar, nos organizamos, tenemos la posibilidad de tener esa organización con todas
las zancadillas que nos hacen, pero aún así podemos hacerlo. Y hemos peleado todo este tiempo para poder sacar adelante esas cosas. Entonces, o sea, yo le tengo muchísimo cariño a la Revolución Cubana, pero creo que las falencias también en cómo, o sea, la libertad de expresión y la libertad de mucha gente han hecho que también la isla se ha ido vaciando de mucha gente súper valiosa. Y eso. Mira, yo tengo muchos amigos cubanos de mi edad nos criamos desde chicos en la isla y luego, bueno, a mí me tocó volver a Chile porque soy chilena, pero ellos salir de su país por justamente estos temas. Y conversando a propósito de la muerte de Fidel hace poco, yo les decía que nosotros nos podamos organizar en Chile fue una lucha. O sea, sí, la democracia chilena no nos regaló las fuerzas que tenemos hoy día de pie. O sea, fue una lucha que dieron nuestros padres, que estamos dando nosotros hoy día. Cuando ustedes quieran pelear su lucha, yo los ayudo. Pero si ustedes no la pelean, yo no la vamos a pelear nosotros. Pero es interesante eso. Yo creo que sí. O sea, creo que también es bueno. A mí es una cosa que siempre me llamó mucho la atención y que siempre me daba mucha pena, como justamente lo que no se podía defender. Creo que particularmente la imposibilidad de salir de la isla en un momento no, fue algo cosas que eran locas. muy terrible, muy imposible de defender. O sea, creo que el último derecho humano básico de alguien es como por último poderse virar del lugar. Y entiendo que siempre va a haber justificaciones tácticas, estratégicas respecto al tema de la revolución, que es lo que uno puede poner. Y uno siempre puede poner en el fondo ciertos elementos que no te parecen democráticos porque estás pensando en que vas a con eso lograr una cuestión en el mañana, y yo creo que la revolución siempre juega un poco con lo que es actual y lo que viene después. Ahora el tema, insisto, creo que es el tema como más interesante que se ha salido de acá, es que esto de qué tipo de socialismo es el que queremos construir. Yo creo que Chile, y si nosotros estamos sentados acá como fuerzas que desde afuera se podrían ver muy radicales, si miramos realmente las agendas que estamos tratando de impulsar en este momento preciso del desarrollo del capitalismo chileno, no tienen nada de radicales. O sea, en este momento son muy poco jugadas respecto a lo que se puede lograr como en un proceso revolucionario como el que se imaginaba Cuba en un momento. Que también, claro, es un proceso de liberación nacional que después se vuelve socialista. Pero me lo pregunta Pito de cuando empiecen a ocurrir los problemas reales, cuando empecemos, por ejemplo, así, aunque sea gradualmente, a afectar los intereses de clase, de las clases dominantes de la oligarquía, ¿qué vamos a hacer con el tema de la violencia, por ejemplo? Es una cuestión que tenemos que empezar a pensar desde ya, porque claro, no vamos a repetir el foquismo, nadie está en esa, yo creo, como nadie piensa que vamos a irnos a las calles a hacer células guerrilleras urbanas, ¿cachai? Pero claramente, si seguimos avanzando, primero con una agenda de derechos sociales, de radicalización democrática, etc., vamos a empezar a tocar intereses que no van a trepidar en defenderse como lo han hecho antes. Y ahí van a volverse a ver, digamos, va a volver a ser patente que cuestiones como lo que debe haber pensado el movimiento en México antes de la revolución es como, loco, esta es la única forma que tenemos de lograr nuestros objetivos. Y a eso iba. Yo creo que un poco eso ya lo tenemos, ya, o sea, efectivamente, y está fuera, podríamos decir, de los límites del imaginario simbólico que tenemos como Chile, de lo que llamamos como Chile, porque efectivamente hoy en día el tema de la violencia está instalado en Gualmapu, y efectivamente es un proceso de liberación, y ahí obviamente, o sea, yo si tengo que poner una balanza el hecho de que si todas las vías de lucha son posibles, sí, efectivamente son posibles, porque efectivamente si tú estás en una condición en la cual se encuentra un pueblo, que tienes un pueblo que está completamente limitado en todas sus posibilidades de autodeterminación, es obviamente que una de las posibilidades es que pueda asumir una vía violenta, porque efectivamente incluso nuestro propio imaginario como país, como república, surge también desde un marco de violencia que es constituyente, es constitutivo del Estado finalmente. Por lo tanto, sería un poco carerraja andar imponiendo y impidiendo que otros pudieran asumir ciertas posibilidades de poder reivindicar su derecho a la violencia para poder finalmente liberarse. Dicho eso, también creo que es súper importante hacer hincapié respecto a cuáles son los desafíos para hoy dentro de cómo contextualizamos la violencia dentro de un marco político para la construcción del socialismo. Y eso me parece que tiene que ver un tema súper central que tiene que ver con el hecho de concebir como horizonte que la política no se cierra con la toma del poder.
sino que la política sigue operando y sigue continuando ahí detrás. Porque efectivamente fue súper fácil, fue súper simple para la política del siglo XX, del siglo XIX, asumir que simplemente la toma del poder clausuraba la política y se suspendía. Y de ahí en adelante se resolvía y no había más deliberación y no había más antagonismo. Y efectivamente el antagonismo no se disuelve en el momento de la toma del poder, sino que también se incrementa, porque aparecen unas nuevas temáticas. El tema del caudillismo que tú mencionabas me parece que es central para poder pensar el socialismo hoy en día. Si nosotros analizamos el caso venezolano, justamente también ahí tenemos un tema crucial, que es el tema del caudillismo, cómo el caudillismo se estructuró, una forma de ejercicio. Podemos debatir con respecto a cuáles fueron las condiciones o si era necesario, si fue útil o no, pero el tema es que eso, a mi parecer, los tiene en una situación bastante compleja hoy en día. El tema del sentido civilizatorio me parece que es otro tema importante. Cómo pensamos nosotros la civilización y el sentido de civilización, porque efectivamente para el siglo XX, para todas las construcciones socialistas, el tema de la civilización era simplemente seguir produciendo y producir mucho. Claro, ganar la batalla de la producción. Exactamente, ganar la batalla de la producción, pero resulta que eso no era mucho más que simplemente hacer una especie de capitalismo de Estado, confundiendo socialismo muchas veces con estatalismo y generando una estructura que producía bastante, que distribuía en términos económicos, pero que generaba un desastre que era insostenible a largo plazo. Y hoy en día ese es un tema, porque es parte de las contradicciones del capital también. El tema medioambiental es una de las contradicciones importantes del capital a las cuales tenemos que enfrentarnos también. No solamente el tema de clase, es el tema de clase más una contradicción importante que es vital para poder lograr la sostenibilidad que tiene que ver el tema civilizatorio de la producción. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Porque, por ejemplo, ahora viene, claro, la discusión en Cuba viene, bueno, ¿hacia dónde avanzamos? Se liberalizaron ciertas cosas, aparecieron los cuentapropistas, algunos abogan porque no, Cuba tiene que avanzar hacia un régimen como el de China o el de Vietnam, pero eso también es desastroso. China y Vietnam no los podríamos presentar como ejemplo de socialismo hoy en día, para nada. Porque efectivamente lo que hay es voracidad capitalista, hay con control absoluto, control político absoluto, voracidad capitalista, la implementación de políticas neoliberales de manera mucho más radical incluso que las que hemos conocido acá nosotros. Entonces, me parece que esos son puntos que son súper importantes, porque muchas veces está la concepción de que el neoliberalismo es equivalente a la democracia liberal, y no. Bueno, pero si hay una concepción de Estado también súper fuerte en el neoliberalismo y que, claro, que en este caso es se construye mucho mejor desde el regímenes autoritarios. Exactamente. Y un par de cositas. Agregar un par de cositas nada más. Bueno, sobre el tema de la violencia, yo creo que más que una discusión teórica respecto o sea, más o menos similar a como se daba en los 60 la discusión de las vías, si hay que ir a armar una guerrilla, o hay que preparar gente militarmente, o hay que dedicarse al movimiento de masa. Yo creo que en realidad el debate es más sencillo. Nuestra lucha hoy día es una lucha profundamente democratizante para nuestro país, que busca un acceso democrático a los derechos sociales, que busca asegurar el derecho a la participación política de forma democrática para el conjunto de la población ante un sistema político anquilosado, muy rígido y que está en el fondo como una herramienta más al servicio de una minoría que tiene un sistema político extremadamente limitado y que defiende en el fondo como casta sus propios intereses. Y en el fondo esa es nuestra lucha, y en esa lucha nosotros estamos constantemente chocando contra los límites extremadamente, digamos, limitados de la democracia que tenemos hoy día. Ahí chocamos contra el Estado, chocamos contra sus herramientas de represión. Y ahí la violencia se desata, y no se desata porque nosotros discutimos intelectualmente respecto a cómo se iba a implementar. Se desata porque los pueblos indígenas no tienen sus derechos asegurados en términos básicos, digamos, no solamente acceso a educación, acceso a la posibilidad, claro, el derecho además a poder desarrollarse como ellos quieran. O sea, una cosa tan básica como para construir su identidad, definirse como pueblos indígenas y definir una forma de desarrollo, digamos, alternativo acorde a su propia realidad, a sus propias ideas. Eso está vetado por parte del Estado chileno. Y frente a una cosa como esa se desata la violencia. Se desata la violencia en un contexto de una movilización sindical y se desata la violencia en un contexto de una movilización estudiantil. Entonces, la violencia está ahí. El tema es, en el fondo, cuál es el trasfondo que está en la lucha que nosotros estamos implementando. Nuestra lucha es profundamente democrática porque nos estamos enfrentando a un Estado y a un sistema que, si bien es democrático en lo formal, es extremadamente limitado en el ejercicio de esa democracia. Y nosotros lo que estamos exigiendo entonces es la ampliación de esa democracia. Y por último, comentar, como para
volver a recordar, digamos, a Fidel y al proceso cubano, yo creo que es interesante. Yo tuve la posibilidad de viajar con mi familia hace unos meses atrás a Cuba. Pude conversar con harta gente. Iba con harto miedo también. Dije, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? No sé qué va a haber ahí. No sé si la gente en realidad me va a estar contando siempre en la calle o no. En realidad nosotros estamos hartos de este sistema, estamos hartos de Cuba, de Fidel, digamos. Miedo a la desilusión. Claro. Iba con mucho miedo de que se me iban a caer en el fondo, terminar de caer ahí la ilusión que tenía. Y la verdad la sensación con la que yo volví fue muy distinta. La gente con la que me encontré, el pueblo cubano con el que yo me encontré, en un pueblo que estaba bien ansioso con respecto a la posibilidad de que se terminara el bloqueo y que se generaran condiciones en las que el desarrollo del país se enfrentara a coordenadas completamente distintas a las que se había tenido que enfrentar durante estos últimos 57 años. Un pueblo que, a pesar de las ansias de algunos cambios, por ejemplo, mayores instancias de participación, por ejemplo, mayor acceso a algunos bienes de consumo a los que no tienen acceso hoy día, tenían ciertas claridades que a mí me llamaron mucho la atención. Un sentido de la dignidad nacional muy fuerte. Y una dignidad nacional no entendía, por ejemplo, al odio al distinto, al odio a la persona que viene de otro país, sino a la defensa de la soberanía de lo propio, construido con todas las personas que llegan, pero de lo particular, de lo propio, de lo cubano, construido en esta isla del Caribe, con todas las herencias que tiene, pero construido y que se defiende en el fondo, frente a un Estados Unidos que amenaza finalmente con transformar completamente el país, con barrer finalmente con los derechos que ellos tienen asegurados desde hace 57 años. Entonces, ellos sí, quieren cambios, pero quieren cambios a partir de su propia realidad y a partir de sus propias necesidades. Entonces, ¿quieren cambios? Sí. ¿Quieren acceso a divisas extranjeras, por ejemplo? ¿Quieren divisas o tener la posibilidad de hacer negocios? Sí, pero respetando, por ejemplo, el sector estatal de la economía, respetando el rol del Partido Comunista o que el debate político de las transformaciones internas se desarrolle a partir del propio pueblo cubano y no con interferencia extranjera o con... Ya sabemos cuáles son los resultados de cuando Occidente intenta implementar su modelo de democracia por la fuerza. O sea, ahí tenemos Irak. Libia, ahí tenemos Siria, ahí tenemos Irak. Entonces, lo que están exigiendo los cubanos es el derecho a construir su propia realidad a partir de un momento que es histórico, que es de muchos cambios. Sí, yo un poco me refería a eso delante, a lo mejor, muy bien dicho, Felipe. Pero me refería un poco a eso, al reclamo que se le hace a la Revolución Cubana respecto de ciertas situaciones de falta de participación y falta de libertades en algunos temas, y que la solución a eso no se puede parecer a ninguna otra, tiene que ser... O sea, hablábamos de la cubanía con estos amigos que les contaba, hablábamos de la cubanía, como la cubanía es una idiosincrasia, una cultura que uno no entiende a no ser que pueda tener la posibilidad de viajar, conocer y empaparse un poco de las salidas que le ven los propios cubanos a sus problemas. O sea, es una salida que es totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Y yo un poquito quería rescatar, antes de que terminemos con el tema, algunas cosas que yo creo que nosotros tenemos que mirar respecto a la Revolución Cubana, el legado de Fidel y del Partido Comunista Cubano, que no deberíamos pasarlas por alto en esta oportunidad, en la coyuntura. Una es... necesito agua. Una es... lo poco desarrollado que estuvo el tema de género, por ejemplo, en lo poco que ha desarrollado que estuvo el tema de género en Cuba, el tema del patriarcado igual que en todas partes, o sea, muy revolucionario, muy todo lo que queráis, pero muy patriarcal igual que en todas partes. El tema también del racismo, del color de la piel, sigue siendo igual que en todas partes, ¿no? Tampoco hay un salto cualitativo en términos... Sí, pero siendo que es uno de los países de América Latina donde la población negra o afrodescendiente tiene las mayores posibilidades de ascensor social. O sea, no tiene comparación con ningún otro lugar. No tiene que ver con el color de la piel, la calidad de vida que tú logres alcanzar, porque hay derechos que están garantizados y bueno, carencias que son carencias para todos por igual. Entonces ahí... ¿Te refieres a la orgánica política más bien? Como a la construcción política del discurso y de la propuesta social y de Estado de los cubanos. Yo creo que esos son un par de temas que yo
le daría una vuelta respecto a cómo construimos nosotros, y al revés de eso, yo rescataría de ellos la mirada de futuro respecto de la niñez. Yo creo que ahí hay un tema que nosotros no le hemos dado vuelta, ¿no? Las fuerzas emergentes hoy día no tenemos desarrollado política de niñez y juventud, no tenemos. Y creo que es un tema que nosotros podríamos de ahí sacar muchos aprendizajes para la nueva propuesta de sociedad que estamos construyendo. Sí, al respecto del tema de vamos cerrando con esto, ¿no? De tema de género y temas de diversidad sexual y todo eso. Claro, efectivamente se habla mucho acerca de la mayor apertura que ha generado el tema de Mariela Castro con todo el tema del instituto ligado al tema de derechos sexuales y reproductivos. Pero, por ejemplo, ahí también uno ve ciertas cosas que dice, mira, podrían ser las cosas distintas, porque efectivamente las agrupaciones, organizaciones sociales que bogan por derechos de la diversidad sexual o derechos de género terminan siendo súper verticalizados también, porque terminan casi dependiendo completamente de esa orgánica. Por lo tanto, ahí efectivamente tú ves claramente cómo se intenta suspender un ejercicio político, porque efectivamente todas las organizaciones que son organizaciones sociales que no necesariamente están luchando por salir de la revolución, sino que están luchando por efectivamente reconocimiento de derechos, ampliación, radicalización democrática del socialismo, etcétera. No sé, me recuerdo de la Fundación Arcoíris, una fundación de diversidad sexual, que no necesariamente una organización que esté en contra del socialismo, sino que todo lo contrario, se reconoce como socialista y anticapitalista, y sin embargo está en constante pugna con este intento de cooptación que viene desde arriba. Entonces me parece que ahí justamente uno ve que hay ciertas cosas que hay que darle vuelta. O sea, hay ciertas cosas que uno puede ver, mira, ahí podrían ser distintos. Independiente, como tú bien lo decías, independiente, claro, que efectivamente nosotros estamos en unas condiciones aquí, claro, en términos de formales, de mucha participación, supuestamente, pero en términos de una democracia real y participativa, estamos muy lejos de eso. Ya, ¿estamos? Estamos. Entonces con eso llegamos al final del programa y ahora vamos con los anuncios. Voy a empezar yo. Les quería recomendar que leyeran Leonardo Padura, que tiene mucho que ver con el tema que hablamos hoy. Leonardo Padura es escritor cubano, Premio Nacional de Literatura en Cuba en 2011, y eso es bastante extraordinario y nos habla también de lo diverso también que puede ser visto desde el interior de la Revolución Cubana. Leonardo Padura es muy crítico sobre la Revolución y tiene un par de libros que son geniales. Tiene la serie de Mario Conde, que son espectaculares, como La neblina del ayer, pero les recomiendo sobre todo sobre los últimos años de la vida de León Trotsky y el asesino de Trotsky, el hombre que amaba a los perros, y el libro también Herejes, donde habla sobre la comunidad judía en Cuba en los años 40 y después lo que sucede antes, después. Tiene un rollo con la historia que es fenomenal. Les recomiendo de todas maneras leer Leonardo Padura, para mí es uno de los mejores escritores en vida. Bueno, en Nueva Democracia tenemos una cena el día viernes 12 de diciembre en la cava del Centro Cultural de San Miguel. Eso es a las 8:30 de la noche, cuesta 10.000 pesos, es una cena de recaudación de fondos. Nosotros estamos en pleno proceso de constituirnos y creo que entre todas las fuerzas somos los que estamos todavía más atrasados. Pero estamos en este proceso y bueno, necesitamos efectivamente, ustedes saben, poder recaudar efectivo para que no tengamos que arriesgarnos en estar resaltando bancos o estar resaltando como propósito de la vida. No nos financian los empresarios. Claro, no nos financian los empresarios para no tener que vernos la obligación de expropiar a los empresarios, bueno, tenemos que hacer prácticas colaborativas de recaudación de fondos. Bueno, yo los quiero invitar a una actividad de solidaridad más bien. No es un evento, pero en este momento se están desarrollando varias movilizaciones sindicales que llevan varios días o semanas. Home Center destaca, Los Bronces, Alto Maipo. Se está preparando una campaña de recolección de fondos, los trabajadores necesitan mucha ayuda. La fecha está funcionando como centro de acopio de alimentos no perecibles. Entonces la invitación básicamente es estar atentos. Se va a difundir por redes sociales cuál es la cuenta o cuál va a ser el mecanismo para poder recolectar los fondos. Recordemos que la solidaridad es la mayor herramienta que tenemos los trabajadores para apoyarnos en momentos de necesidad. Los trabajadores se acercan a la Navidad, sus familias hoy día están en gran necesidad, así que los llamamos a todos a ponerse la mano en el corazón y a recordar que hoy día pueden ser ellos los que están en huelga, el día de mañana podemos ser nosotros, y es fundamental que a la movilización siempre la respaldemos con la solidaridad de clase. Ya, yo voy a pasar un par de avisos. Me dicen que esta es la quinto programa en que nosotros como movimiento lo vamos a hacer, pero quiero reforzar el
el llamado a la participación en nuestro Congreso Construyendo Alternativa, nuestro Congreso abierto. Contarles que estamos justo ahora, este fin de semana, en la etapa de la constitución de las unidades congresales por territorio. Para los que no les ha llegado el aviso, les va a llegar de aquí al fin de semana. Así es que estamos muy esperanzados en este proceso, en contar con la participación de todos y todas para construir un nuevo referente amplio y democrático. Y el segundo aviso que quiero contarles es que me cuentan aquí los compañeros de Valparaíso que están en la constitución de sus mesas territoriales en los cerros para redefinir las prioridades del programa con que la Asociación de Organizaciones y partidos en Valparaíso llegaron a la alcaldía. Y es muy importante que la gente se involucre en esto, que los porteños y las porteñas se involucren, porque esto implica entonces que toda la gestión que se va a hacer en Valparaíso va a tener un sentido importante para los habitantes de los cerros. Entonces, contamos con la participación de todos y todas también en esos espacios. Eso. Yo me toca cerrar. Los quería dejar invitados para un conversatorio que va a haber sobre justamente la figura de Fidel Castro en Revolución Democrática. Esto va a ser el día sábado 3 a las 4 de la tarde en la sede del partido, que es en General Bari 164, eso es en Metro Salvador. Va a estar Tomás Mulián, Olga Ulianova, va a estar bueno, yo creo, como discusión justamente de este mismo tema, con hartas perspectivas. Yo creo que la presencia de la Olga Ulianova va a ser muy interesante para conocer como el involucramiento de la KGB. Eso, gracias. Ya, bueno, con eso estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por haber participado en este programa especial donde hablamos de Fidel, de Cuba, y donde, o sea, yo salgo mucho más tranquilo de cómo entré. Así que, bueno, nos estamos viendo en el próximo programa de Emergentes. Va a ser la próxima semana, como siempre, a través del Desconcierto. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias por la invitación.